iniciar grabación así, vista galería, así puedo ver a alguna gente. Bien, ahí te veo, Karina, Celeste, Gabriela, Gisela, Olis, a tutti quanti. Bueno, bueno, falta un montón de gente acá. Deberíamos ser alrededor de 100 y Karina levantó su mano antes de empezar a hablar. Diga. Sí, profe, porque es previo. ¿Sabe que quería ver las clases y no aparecen en el collage de Sí, la qué canciller? raro, porque yo estoy grabando. ¿Alguien pudo descargar las clases? Sí, sí, yo siempre veo que está grabando, por eso me preguntaba por qué no estaban. Hay otra materia Ah, tampoco que no está. epa, a ver, y Mm. No eso sé hay que si alguien la habrá informarlo. visto o me estoy equivocando yo. A ver, ¿alguien pudo descargar la clase? Bueno, acá hay alguien que vio una el otro día, así que quiere decir que está bien. Tal vez sea algo de tu compu o tendrás que refrescar, no sé bien cómo es. Bueno, sí, sí, ya lo vieron, si alguien lo vio, yo es un problema mío, entonces después veo cómo lo soluciono. Gracias. No, por nada. Bueno, bueno, bien. Eh, si mal no recuerdo, nosotros la clase anterior hemos tratado el tema del lenguaje y hemos terminado con el lenguaje y empezamos a ver la definición de filosofía, perdón, ay, de lógica. Ustedes me hacen con la cabeza así o así. Celeste, apagás el micrófono, porfi, que se escucha. Ahí estamos. Thank you. Bueno, empezamos con la definición de lógica. Hagan con la cabeza, así me doy cuenta. Bien. Vimos la diferencia entre principios, leyes y reglas. Cabeza. Bien. Vimos que es Puede ser que razonar. A ver, Gabriela, ¿querés decir algo? sí, que no lo vi eso, que lo hayamos visto. No sé si yo estoy equivocada. La semana pasada habíamos hablado de los tipos de lenguaje, que era natural, artificial, si era formal, si era técnico, pero no Empezamos, recuerdo. empezamos con lógica. No, 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 lo que vimos Uy, es no, como que hizo no, una profe. definición, como que no lógica. todo, no, No, lógica levanten no. la mano porque si hablan todos a la vez se superpone. ¿Quién quiere hablar? Levanten la mano. Tienen ahí un Silvia. Sí, profe, lo que llegamos es que no toda oración es proposición, como que inició con eso. Después vimos lo que es el lenguaje científico, las características que tiene, pero de lo que anoté de lo que es lógica es que eso, que no toda oración implica una proposición dentro del Ah, razonamiento. ok. Quiere decir que todavía no empezamos con lógica. Entonces vamos a empezar. Bueno, Les hablé de Aristóteles como una presentación así más o menos general o no, con la cabeza. creo que No, yo creo que no, ¿eh? No, no, no. Ah, ok. Bueno, les voy a presentar a este gran hombre, Aristóteles, ¿eh? Que es posible que, bueno, lo hayan visto en filosofía o hayan escuchado de él. ¿Y por qué me voy a referir a Aristóteles? Porque es el creador de la lógica, 5 siglos antes de Cristo. No sé si ustedes sabían que Aristóteles fue discípulo de Platón, fue el mejor discípulo que tuvo Platón. Y si ustedes me preguntan, yo diría que las dos grandes escuelas de filosofía, las dos grandes concepciones filosóficas que se oponen en la antigüedad, que son
Platón con su idealismo, Platón es el fundador del idealismo y Aristóteles del realismo. Digo, la historia de la filosofía, a mi juicio, no es otra cosa que una discusión entre aristotélicos y platónicos, digamos, en versiones más modernizadas y más acordes a nuestros tiempos, ¿no? Pero creo que ahí están los dos pilares de la filosofía. Y alguien dijo alguna vez que Platón fue discípulo de Sócrates, sí. Y alguien dijo alguna vez que si entendés bien el pensamiento de Platón y Aristóteles, estás en ventaja real para entender la historia de la filosofía. Buah, vamos a creer eso, y yo también lo creo. Aristóteles representa el prototipo del científico, ¿sí? A diferencia de Platón, que es el gran metafísico de la historia, ¿no? Aristóteles fue uno de los filósofos que más escribió, en el sentido de que escribió sobre todos los temas, desde cuestiones relacionadas con la naturaleza. Recordemos que la palabra naturaleza es physis para los griegos, de ahí viene física, fisiología, etcétera, physis. Y lo digo así porque en realidad no había una división de ciencias, biología, química, etcétera. Es physis, es todo parte de la naturaleza. Hasta inclusive la cosmología es parte de la naturaleza, ¿no? Una de las grandes preocupaciones de este hombre, de Aristóteles. Y por otro lado, la filosofía, y escribió muchísimo sobre filosofía, la obra más importante de él es La Metafísica de Aristóteles, que es un libro que compone, digamos, todo, contiene todos los temas, digamos, de filosofía que trata el autor. Quiero hacer una salvedad. En realidad no los escribió él, la mayoría de sus obras, sino los peripatéticos. ¿Escucharon hablar de los peripatéticos alguna vez? Peri, en griego, alrededor. Patein, los que patean, los que caminan alrededor del maestro. Esos eran los peripatéticos. Quiere decir que Aristóteles hablaba en la academia, iba caminando y por allí atrás sus discípulos venían escribiendo peripatéticos, ¿no? que escribían. Miranda quiere decir algo. No, Miranda. perdón, se me levanté la mano sin querer. Ok, bien. Una de sus obras es La Lógica, y digo, por eso es el primer libro de lógica que escriben estos peripatéticos. Pero sobre el libro de lógica voy a hablar después, háganme acordar esto, pues yo me olvido de las cosas, porque primero quiero contarles algo sobre Aristóteles para que vean la trascendencia de la figura de este hombre. Ya era muy reconocido en su propia época, a tal punto que un rey del norte de la península ática, Macedonia, Filipo II, lo manda a llamar para que sea maestro de su hijo. En esa época había maestros particulares que enseñaban sobre todas las cuestiones. Y Aristóteles se traslada de Atenas a Macedonia y allí se convierte en el maestro de nada más ni nada menos que Alejandro Magno. El maestro de Alejandro Magno fue Aristóteles, y yo creo realmente que si Alejandro fue magno, es decir, fue grande, magno es grande en latín, fue porque tuvo nada más ni nada menos que a este hombre como su maestro. La física de Aristóteles, para que se den una idea, ese tratado acerca del movimiento y del espacio, tiene vigencia desde su creación. Estamos 5 siglos antes de Cristo, hasta Newton. Miren lo que les digo, Newton, la modernidad ya en nuestra era.
después les voy a contar por qué tuvo tanta trascendencia y tanta importancia la obra de Aristóteles. Entre otras cosas, tiene un texto escrito acerca de, no tenían títulos las obras, hoy podríamos decir el cuerpo humano o algo así. Para ser más modernos diría neurociencias, miren. Hacía trepanaciones de cráneo y observando los cadáveres, ¿no? Piensen que en esa época no había ni electrocefalógrafo, ni microscopio, ni ningún instrumento, solamente mirar, observar y registrar pacientemente. El tipo dice que toda la parte anterior del logos es pensamiento, razón, hoy diríamos capacidad de pensar, bueno, algo así. Toda la parte anterior del logos está relacionada eh, con la palabra, con, eh, con el pensamiento, con, hoy diríamos, las capacidades superiores, algo así. Y toda la parte posterior, ¿no? La de atrás, está relacionada con dinamis. La palabra dinamis en griego es movimiento, de ahí viene dinámico, ¿no? Lo que hoy llamaríamos el cerebelo, ese manojo de nervios de donde después se distribuye, ¿no? Por el sistema nervioso periférico. A ver, estamos ante un hombre, un investigador que no contaba con ningún instrumento, simplemente la observación. Su obra fue tan importante que no solo en su época, como yo les decía, sino que posteriormente tuvo vigencia durante tantísimos siglos. ¿Y por qué? Porque en realidad la ciencia aristotélica, esos tratados acerca de la física, ya sea el cuerpo humano, hizo una clasificación de los seres vivos, por ejemplo, del reino animal, se metió también con las plantas, bueno, en fin, la física, etcétera. Todas sus teorías científicas encajaban perfectamente en la visión cristiana del mundo. Es decir, cuando aparece el mundo cristiano muchísimos siglos después, los grandes padres de la Iglesia ven que esas teorías de Aristóteles podrían perfectamente apenas modificarse para que, digamos, la ciencia no se pelee con la fe, ¿no? Y entonces, ¿qué más se quiere? Porque, a ver, eh, por ejemplo, entre otras cosas, para justificar lo que estoy diciendo, Aristóteles planteaba que el centro de nuestro sistema es la Tierra y los planetas giran alrededor de la Tierra. Ojo, que todavía antes de Colón ya sabemos que se pensaba lo mismo, ¿no? A Galileo le costó que arrodillarse y cerrar la boca para el resto de su vida, así que imagínense si acaso no fue importante esta teoría geocéntrica. Pero ¿y por qué? ¿Porque los curas no entendían nada? No, no, era porque, a ver, esto coincide con el relato bíblico y Dios dijo, hágase la luz, y separó la luz de las tinieblas. ¿Y qué es lo que hace como centro de la creación? El lugar que habita el hombre, la tierra, y el hombre como el centro de la creación. Entonces, plantear algo diferente, plantear que la tierra se mueve, es decir, cambia el eje de la discusión, ¿se dan cuenta? Es decir, podría pensarse como a ver, ¿cómo diría? Podría ser pensado como poner en tela de juicio aquellas verdades que son el punto de partida de la religión cristiana. ¿Me siguen? Sí. Bien, esa fue la razón. Pero sobre ese tema vamos a volver más adelante cuando tratemos temas de epistemología. A mí lo que me interesa en este momento es que ustedes vean quién fue el padre de la lógica. Escribe un texto, escribe no,
le escriben, porque esto lo hacen los peripatéticos, ya lo dije, una obra de lógica, que no tenía nombre, o sea, no tenía título. Las obras de Aristóteles no llevan título. Cuando se refería a ella decía ciencia demostrativa, ¿no? La ciencia demostrativa. Y entonces, si ustedes lo van a comprar a una librería, aparece con el nombre. Bueno, Aristóteles, Tratados de Lógica, Organon, abajo. Nombre que le ponen los latinos posteriormente, Organon. Bien. ¿Cuál es la idea que hay detrás de todo esto? Así como hay un órgano como el hígado, como el corazón o como, no sé, dentro del cuerpo humano que tiene una función determinada, habría un órgano común a todos los seres humanos que nos permite pensar. La ciencia, que va a tratar entonces las reglas bajo las cuales funciona ese órgano, eso será tema de la lógica. ¿Capille? ¿Sí? No, a ver, ¿qué pensamos? Pensar, cada uno piensa diferente y podemos pensar lo que queremos. No se trata de qué cosa pensamos, sino bajo qué reglas funciona el pensamiento, que es diferente. Entonces, describir, analizar, explicitar esas reglas en líneas generales o esas leyes, digamos, en principio, esa es la tarea de la lógica. ¿Y por qué pensaba que esto era necesario? No nos olvidemos que el hombre era un científico y entonces la ciencia debía fundarse sobre bases sólidas. Esto significa sobre estructuras de pensamiento que nos, a ver, ¿cómo diría? Que nos protejan del error. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que nos protejan del error. Esta es la idea, ¿no? No nos olvidemos que algún tiempo antes estaban los sofistas, no sé si alguna vez escucharon hablar de ellos, bueno, pero es tema para otro curso, porque si no, esto se va a hacer interminable. Simplemente decirles, los sofistas fueron los grandes oradores que convivieron en la época de Sócrates y posteriormente de Platón, que hablaban sobre todos los temas, hablaban muy lindo y tenían el arte de la persuasión, ¿no? Y entonces te podían hablar de física, hoy diríamos de química, yo qué sé, de cualquier de derecho, de justicia, y te convencían. Eh, Aristóteles advierte que la ciencia no puede funcionar de esa manera, que tiene que partir de ciertas bases, y esa va a ser la tarea de la lógica que emprende él y que se continúa hasta nuestra época. ¿Se entiende? Bien. Ahora bien, uno puede pensar que como ciencia ha avanzado a lo largo de la historia. No es que la fundó Aristóteles, listo, y lo que dijo él ya está y está terminado. Yo diría que por lo menos hay 3 etapas en el desarrollo de esta ciencia. Una primera etapa que es la lógica aristotélica. Esta, la de su fundación, vigente toda la antigüedad, los 9 siglos de medievo, inclusive bien entrada la modernidad. Recién a partir del siglo XVI, XVII diría yo, hay una nueva, a ver, ¿cómo diría? Un nuevo análisis o aparecen nuevos análisis lógicos que coinciden precisamente con la edad moderna, ¿no? Y algunos hitos importantes como la revolución científica, el descubrimiento del telescopio, perdón, la invención del telescopio, la posibilidad del hombre de, bueno, observar no solo la Tierra, sino el espacio que en otra época de la historia estaba destinado solo a los dioses, etc. Esta segunda etapa de la lógica se llama lógica moderna, precisamente, o lógica simbólica.
porque la idea entonces va a ser trabajar con símbolos y no tanto con palabras del lenguaje descriptivo, porque estas pueden confundir, ¿sí? Digamos que, para que se entienda, la lógica empieza a parecerse cada vez más a la matemática. Y sí, porque la lógica es una ciencia formal. Ahora vamos a ver qué es una ciencia formal. Si no lo dijimos, lo decimos ahora. Bien, esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa aparece recién, yo diría, a partir de 1970 o un poquito más, y se continúa, que es que todavía está en desarrollo y que está muy vinculada a la era de la tecnología, que está muy vinculada al desarrollo de la cibernética, a la posibilidad de desarrollos de programas computacionales bastante sofisticados que, digamos que aportan un análisis mucho más complejo. Claramente nosotros no vamos a ver esa parte porque, por un lado, no hay una bibliografía sistematizada y el análisis, o más que el análisis, el estudio en realidad de estas lógicas tienen más que ver con diría, disciplinas muy específicas, ¿sí? Como las que mencioné de cibernética, por ejemplo, y que se estudia en un nivel, digamos, de doctorado, de posgrado. No sería nuestro caso. ¿Se entiende? Es mucho más específico. Bien. Eh, bueno, esto para dar un panorama general de la ciencia. Nosotros nos vamos a ubicar en la segunda etapa, la lógica moderno-simbólica. María Eugenia. Sí, profe, ¿el nombre de la tercera etapa cuál sería? No tiene un nombre todavía, pero yo diría está relacionado con lógicas polivalentes, teorías paraconsistentes, que yo no sé si les ilustra esto, pero polivalentes porque tienen más de dos valores. O sea, no sería una lógica binaria, sino una lógica de más valores. Perfecto. Por ejemplo, para darles un ejemplo, hoy en día se construyen máquinas de elaboración de alimentos, por ejemplo, que llevan adentro un programa que mientras está funcionando la máquina hace un cálculo de probabilidades y establece cuándo funciona bien, cuándo funciona mal y cuándo dejará de funcionar, por ejemplo, lo que permite ahorrar tiempo, dinero, personal, etcétera, ¿no? Ahí se incorpora un tercer valor, una tercera variable, no es solamente binario, ¿sí? Entonces son construcciones formales que permiten, por ejemplo, estas cosas. ¿Se entiende? Bien. Volvamos un poquito para atrás. Con el propósito entonces de fundar una ciencia que sea propedéutica de todas las ciencias, la palabra propedéutica significa que sea herramienta para una herramienta conceptual para todas las ciencias. Por eso la lógica es una metaciencia. Meta significa más allá. Una ciencia acerca de la ciencia es un instrumento, digamos, para todas las ciencias, porque esas reglas para pensar son aplicables a cualquier ciencia, inclusive al pensamiento cotidiano, no necesariamente a las ciencias. Es una ciencia formal. Es una ciencia formal. No sé si hemos hablado de esto, a ver con la cabeza, sí o no. No. Las ciencias en general se dividen en formales y fácticas. Fácticas o empíricas son sinónimos. ¿Se corta cuando hablo? Acá me dicen que se está cortando. No, se escucha bien. Ah, entonces eres tú. Ángela, ¿querés decir algo?
No, profe, disculpe, quería desactivarle la cámara y apreté la manito, perdón. Bien, las ciencias entonces, igualmente quédense tranquilos que este tema lo vamos a retomar en el segundo cuatrimestre, pero digamos, necesito adelantar alguna cosa para entender de qué vamos a hablar de acá en más. Las ciencias se dividen en formales y fácticas. Las formales son tres, nada más. La lógica, la matemática y las ciencias de la computación que se vinieron a agregar no hace tanto tiempo. Y en este orden histórico, además, en este orden temporal, la lógica, la matemática y las ciencias de la computación. ¿Por qué son formales? En primer lugar, porque el objeto de estudio de estas ciencias no existe en la realidad. Son entes de razón, son objetos del entendimiento. A ver, ¿alguien tiene un amigo que sea un triángulo? Angelina lo está pensando. Bueno, puede ser que tenga un amigo cuadrado, que es otra. Ángel, no. ¿Se habla con un paralelogramo? No. No sé, ¿se casó con un número? Tampoco. A ver, lo que quiero decir, no son objetos reales, no son objetos que existan fuera de mí. Existen como entes de razón. Se llaman objetos no objetivos, un nombre técnico nada más, ¿no? Objetos que están adentro de la cabeza humana, pero fuera de la cabeza humana no tienen ninguna realidad. Eso por un lado. Por otro lado, todo lo que, todas las consecuencias que se sigan de afirmaciones que se hagan sobre esos objetos, en ningún momento necesitan de la experiencia para poder ser probados. Es decir, que el método de las ciencias formales tiene que ver con la deducción, ¿sí? Son métodos absolutamente formales, son estructuras de pensamiento que no necesitan de la experiencia, que no pueden recurrir a la experiencia, porque la experiencia no les agrega ni les quita nada. Cuando se acuerdan en el colegio, bueno, a lo mejor acá hay algún maestro o maestra que la tiene más cerca esto, pero digo, cuando haces un teorema en geometría, por ejemplo, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, ¿no? En una geometría plana. Y viste que empezabas diciendo, bueno, dado el triángulo alfa, beta, gamma, y se deduce la hipótesis y todas las consecuencias que se siguen, ¿no? Y listo, quedó demostrado que esto es así. Ahora, que yo lo dibuje o no lo dibuje, no le agrega ni le quita verdad a esa afirmación, porque es verdad por un procedimiento demostrativo y no por el gráfico que yo lo dibujo para, a ver, para representármelo yo, pero lo que diga sobre ese hipotético triángulo alfa, beta y gamma es para todos los triángulos del mundo y todos los triángulos posibles y aquellos que ni siquiera todavía alguien pensó. ¿Se dan cuenta? Entonces no se recurre a la experiencia, por eso son formales, son estructuras de pensamiento donde, partiendo de ciertos principios, se derivan consecuencias. Y esas consecuencias, que se llaman teoremas entonces, son acabados y completos. Eso significa cuando la matemática, en este caso hablo de la matemática, pero todavía no empezamos con lógica, ¿no? Demuestra la verdad sobre un triángulo, quedó demostrado para siempre. Listo, esto ahora ya se puede usar porque es una verdad demostrada matemáticamente. ¿Se entiende? En cambio, las ciencias empíricas, la palabra empírico viene de empirie, que significa experiencia en griego, se las denominan también fácticas, porque la palabra factum en latín significa hecho. Digo, entonces, el resto de las ciencias, desde la física, la historia, la biología, cualquiera,
el resto de todas las otras ciencias tienen como objeto de estudio un ente real, un ente que existe fuera del entendimiento humano. Es decir, no, yo no soy la causa de la existencia de esos objetos, existen fuera de mí. Y la tarea de la ciencia entonces será explicarlo, ¿no? Explicarlo, describirlo, etc. Por otra parte, también es cierto que los métodos de las ciencias empíricas o fácticas deben recurrir en algún momento a la experiencia. No digo que el método es solamente empírico, digo que el método debe recurrir a la experiencia en algún momento porque yo tengo que probar que efectivamente lo que se dice se cumple en la experiencia. Sergio, sí. Eso como el ejemplo, no sé, los pájaros son todos amarillos. Uno puede entender que sí, pero uno tiene que probar, tiene que verlo y lo tiene que justificar y sería algo justificable. Por eso yo quería dar ese ejemplo, ¿no? Como le decía en el video, los cuervos son todos negros, pero también puede ser de otro color, qué sé yo. Claro, ¿Sí? O sí, sea, algo que ocupa un lugar, algo que sí ocupa un lugar y un espacio, esos serían los fácticos, ¿sí? Y lo que dio el ejemplo usted recién, eh, el triángulo, la matemática, la lógica, eso ya está, sale de la mente, como usted lo dijo recién. Pero yo claro, quería hacer la diferencia. Una ocupa un lugar en el espacio, no ocupa un lugar en el espacio, un lugar y un espacio y la otra sí. A eso es lo que voy. claro, está muy bien lo que decís, es cierto, llamamos objetos de experiencia justamente los que están en el tiempo y en el espacio, ¿no? A eso me Digamos, refería, perdón que claro, no me no, no, expliqué está bien. bien, está bien. Son objetos que son posibles de conocer. Yo puedo conocer, eso diría Kant, un filósofo, lo que está en el espacio y en el tiempo. Lo que está fuera del espacio y del tiempo no lo puedo conocer. Por ende, este, no sé si, bueno, entraríamos en una discusión que esto nos vaya, ¿no? Estoy pensando si acaso la posibilidad de construir un objeto matemático, por ejemplo, un objeto no empírico, un objeto formal, acaso no está ocupando un espacio en el cerebro, al menos una síntesis química de neuronas, y no es pensado en un tiempo finito, ¿no? De un tiempo humano. Bueno, esto ya es filosofía de la matemática en la cual podríamos tratar, pero más adelante. En principio, bueno, acepto tu aporte y es cierto, digamos, son objetos que están fuera del entendimiento humano. Bien, la lógica, entonces, no recurre a la experiencia. Y esto que parece una pavada, es importante que siempre lo tengan muy presente, porque cuando uno empieza a trabajar en lógica, lo más común es que haga interpretaciones psicológicas, interpretaciones en términos de significado, del lenguaje, etcétera, y se va a confundir. A ver, cuando la maestra te decía 2 más 2 es 4, vos no le decías 2 qué, nada, era 2, era una abstracción, ¿sí? Y así lo tenemos que pensar, más allá de que los ejemplos que ponemos son en palabras, bueno, sí, a ver, ¿cómo diría? Para ilustrar un poco, para poder entender, pero no más que eso. Bien, dicho esto, podríamos entonces definir qué es la lógica. Y ustedes allí en la plataforma, después lo miran, tienen definiciones, en el texto de Finardi hay definiciones de lógica, pueden encontrarlas en internet, en los libros, etc. Yo voy a elegir una nada más, pero digo, no, es compatible seguramente con otras que ustedes puedan pensar. Bien, la lógica es una ciencia formal, entonces, que se ocupa
o que tiene como objeto proporcionarnos principios, leyes y reglas para razonar correctamente. Bien, vamos a tratar de, voy a compartir la pizarra, así vemos todos lo mismo y no nos confundimos. Esto lo voy a borrar. Necesito que en el chat me pongan ahí un signo que es una equivalencia a las 3 rayitas y un signo que es una C al revés, mientras yo escribo algo acá. ¿Se animan? Profe, perdón, no entendí. Háganme acá en el chat, no toquen la pizarra, porfi. El signo de la equivalencia, son las 3 rayitas, como el igual, pero con una rayita más. École qua. Y una C al revés. Una C mirando para la izquierda. No, eso es un paréntesis. El que hizo Angelina, ya está, gracias. Aguarden un cachito. Tengan paciencia que termine de escribir porque si no, ya está. Ahí, entidad. Ay, espérense, me corrió este. Ay, Dios. ¿Por qué? No pongan más signos, ya está, por favor. Equivale a... Ay, Dios. ¿Alguien puede, por favor, esa A que me quedó abajo, ponerla al lado de la equivalencia? Uno solo que intervenga, pues si no hacemos... Uno solo que intervenga, si no hacemos lío. El profe, yo se lo había puesto, no sé si ahora se volvió a correr, ¿puede ser? Me parece que se volvió a correr. A ver, voy a intentar otra vez. ¿Ahora? Ay, se vuelve a correr. Sí, no sé por qué. Espera. A ver si yo... A ver ahora, profe. Ahí quedó. Ahí está. Bueno, no toquemos, por favor, ahí está. Bueno, voy a tomar el cursor ahí y explicamos esto. Principios. ¿Qué son los principios? Aristóteles los llamaba primitivos. Es lo primero que tenemos. Los principios son indemostrables. No los puedo demostrar. Los principios son afirmaciones verdaderas que debo aceptar sin demostración, porque cualquier demostración sería circular. Mirá, si yo tengo que demostrar, por ejemplo, esto, A equivale a, no podría usar la A, porque la A es justamente parte de la demostración, con lo cual sería circular. ¿Se dan cuenta? Y porque además pensaba Aristóteles que no puede haber una regresión al infinito. Esto significa, si lo que yo pienso queda demostrado por algo anterior y eso por algo anterior y así sucesivamente, pues entonces no habría un principio desde el cual partir. ¿Se dan cuenta? Y si el principio fuera demostrable, habría algo anterior al principio y entonces ya no sería primero.
Por esa razón son principios. Esto hay que aceptarlo. Y dicho sea de paso, el tipo está fundando nada más ni nada menos que el pensamiento occidental. Todo Occidente piensa en estos términos, ¿no? Como en estos principios del pensamiento. Identidad. A equivale a, bueno, chocolate por la noticia podrían decir, ¿no? Más vale que A equivale a. Sí, pero tengo que aceptarlo, tengo que decirlo. Y no tiene mucha explicación en términos de, a ver, yo podría decir, si llueve, llueve. Yo soy idéntica a mí misma. Lo que es verdadero es verdadero. Lo que es falso es falso. Parménides, que fue el creador en realidad de este principio, pero desde otra perspectiva muy anterior a Aristóteles, el ser es, el no ser no es. Esta es la idea, ¿no? La computadora funciona si acepta que un dato es idéntico a un dato. Si no, no funciona. Esto hay que aceptarlo como una verdad indemostrable. Tercero excluido. Acá leo entonces A equivale a A. Tercero excluido. Yo voy a leer A, yo lo escribí en términos de lógica proposicional, una lógica que vamos a ver después, pero se lee A o no A. La B corta es O, una disyunción. Y la rayita es una negación, es lo mismo que decir no. A o no A. ¿Llueve o no llueve? ¿Es invierno o no es invierno? Etcétera. Cualquier ejemplo que ustedes quieran poner está explicando, está diciendo que hay solo dos opciones, hay solo dos valores. Fíjense, es una lógica bivalente de dos valores. O es verdadero o es falso. El tercero está excluido. No hay una tercera posibilidad. Una afirmación es verdadera o no lo es. No hay una tercera posibilidad. El tercero está excluido. La ciencia funciona así. Pongamos un ejemplo así muy dramático. ¿El paciente está vivo o está muerto? No hay una tercera opción. ¿Se entiende? Bueno, voy a suponer que sí. Ahí está. Sí, profe, sí. Perfecto. No contradicción. Esto se lee. No es cierto que A y, el puntito ese es una I, no es cierto que A y no A. No es cierto que llueve y no llueve. ¿Por qué? Miren, si yo tapo esta negación primera, ¿no? Suponete que borro esa negación de adelante, tendría A y no A. Estaría afirmando un enunciado y su negación a la vez. Diría, llueve y no llueve. Y pregunto, ¿puedo pensar que llueve y no llueve? Clara, ¿qué le pasa? Esto Bueno, esperen un segundo que me apareció algo en la computadora que tengo unos problemas que no quiero... Profe, esto último no no lo lo puedo. entendí. ¿Eh? No lo Esto entendiste. último no lo entendí. Ahora te lo... Bueno, no sé. Dice que, perdón, pues estoy pensando en voz alta, me apareció problemas de rendimiento en la computadora y no sé cómo sacar esto. Aguarden un segundillo. Ahí está. Ahí lo pude. No lo saqué nada. Ahí lo saqué. Bien. Mira, yo puedo pensar lo que quiero. Y si quiero, pienso una contradicción. Si quiero, pienso que estoy acá y estoy en la playa.
que estoy en los dos lugares a la vez. A ver, pensar, podemos pensar lo que queremos. Ahora, si estamos fundando la ciencia, no puedo pensar una contradicción. Fíjate cómo empieza. No, no es posible, no es cierto que puedo afirmar un enunciado y su negación a la vez. ¿Por qué? Porque si lo afirmo, perdón, porque o lo afirmo o lo niego. Hay solo dos posibilidades. No puedo pensar su afirmación y su negación a la vez. ¿Por qué? Porque si lo afirmo, y si lo niego, lo niego. ¿Entienden lo que estoy planteando? Son principios del pensamiento que los tenemos tan asumidos que casi ni lo pensamos, funcionamos de esta manera. Otro ejemplo, el que ustedes Profe, quieran. había en uno de los textos un ejemplo que tenía que ver con ejemplo científico de la medicina, que decía que, por ejemplo, que la sangre entonces no puede no ser sangre. ¿Algo así sería? Eh, como no sé qué ejemplo es ese, pero Por ejemplo, eh, que si están hablando dos médicos en una situación no sé, de cirugía, y uno dice no sé, que esto es sangre, el otro, o sea, sangre se entiende universalmente que es sangre. No puede ser que la sangre no sea sangre, en ese término científico. bueno, está bien, podría ser. Eh, Aun cuando, eh, a ver, lo que pasa que en el ejemplo este puede ofrecer dudas acerca de si, estoy pensando, ¿no? En una situación en quirófano que los médicos al ver una sustancia eh, estén especulando ahí si es sangre o se trata de otro líquido del cuerpo, pero si es sangre y si es otro fluido es otro fluido, no pueden confundirse la sangre con otra cosa. En ese sentido, sí. No, Rocío, blanco y negro, no puedo firmar algo y negarlo a la vez porque no tendría lógica. Eh, bueno, claro, ¿está vivo o está muerto? No estar vivo sería como estar muerto, ¿no? No hay una tercera posibilidad. Hay solo dos posibilidades. Pensar que está vivo y que no está vivo, a la vez sería una contradicción. Por eso el principio comienza diciendo no contradicción. Alguien levantó la mano. ¿Quién era? Ahí se fue, no sé. ¿Quién quiere preguntar algo? Profe, ¿puede Yo, repetir el ejemplo de vivo? No ¿Cómo? estoy. Si puede repetir el ejemplo de vivo. Dijo, no estoy vivo. No, no. Digo, a ver, si está, mira desde acá, mira el cursor, ¿eh? Si está vivo, está vivo. Si está muerto, está muerto. ¿Por qué? Porque está vivo o está muerto. Hablo de estar muerto como una situación así idéntica a no estar vivo. ¿Eh? O está vivo o no está vivo. ¿Por qué? Porque no puedo, mira, empieza con un no, no puedo pensar que está vivo y que no está vivo a la vez. Yo si quiero lo puedo pensar en distintos tiempos. Ahora está vivo y después no está vivo. Eso sí lo puedo pensar, pero no a la vez. Sería una contradicción pensar eso. ¿Comprenden? Estos son principios lógicos, el punto de partida. Esto los inaugura, no sé si sí, los inaugura en términos lógicos Aristóteles, pero que en realidad están inspirados en Parménides, un filósofo anterior. Ángela, sí. Sí, una consulta, porque estaba leyendo en el chat que preguntaban sobre el tercero excluido y decían que la B es O. En realidad la B es I. No, es O. Es O. ¿Y cómo se entendería entonces? ¿Afirma o no afirma? ¿Sí está bien? ¿No? ¿A o no A? Ah, o no. Directo. A, léelo tal cual está. A o no O A. no. Ah, ok. Esa es una negación. Esta es una O.
La Sí, negación es acá. no, ¿ves? Y acá Ah, no es cierto que todo lo que voy a decir. ¿Por qué todo lo que? Pues está entre paréntesis todo lo que voy a decir. No es cierto que a, ajá. y, el Y puntito es la y no a. está, perfecto, gracias. ¿Sí? Bien. Decíamos que estos principios entonces no tienen demostración. De estos principios, entonces, a ver si puedo tomar el lapicito. No me deja. A ver, ahí estamos. Vienen las leyes. Las leyes sí tienen demostración. Yo voy a poner una ley que ustedes ya conocen, lo hago a propósito para que, digamos, no entrar en leyes de la lógica que por ahí pueden ser más difíciles de pensar. A ver. No estaría del todo bien formulado, pero si les agrego símbolos los voy a confundir por eso. A ver si acá tengo el signito. Vamos a usar este. Bueno, mira. Esta ley ustedes la conocen. Es la ley de la transitividad matemática, ¿no? Si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. ¿Se acuerdan de esto? Sí, profe. Ok. Gabriela no se acuerda. Bueno. Sí, más o menos, profe, no tanto. Bueno, pero, a ver, si el primero es igual al segundo y el segundo, que era igual al primero, ¿no? Es igual a un tercero, entonces el primero es igual al tercero, porque comparten la identidad. Eso está diciendo. Se llama principio de transitividad en matemática, o ley, mejor dicho, ley de la transitividad en matemática. En lógica tiene otra denominación, pero se formula de otra manera, por eso no quería ponerles, a ver si lo encuentro, esperen, se los podría eso mismo formular en un Perdón, lenguaje. profe, ¿ley de la qué? Transitividad. Ya, esperen, a ver que en el signito que me habían hecho hace un rato. Ahí. Lo que pasa es que esto va a ser. Ay, Dios. B. Ay. Esperen. Me va a quedar medio torcido justamente porque necesito que por ahí me pongan, porfi, los corchetes. Bueno, me quedó todo torcido. Sí. Y acá le vamos a poner el paréntesis. Disculpen que tarde un poco, pero es difícil si no tenemos los signos. Va a quedar recontratorcido esto, pero bueno.
A ver, me pusieron los signos. Ujú, muy bien, tante gracia. Ahí tenemos un signito. Esperen. Lo vamos a poner ahí. Pero no lo agarré. Ay, Dios. No me lo deja. No me lo deja. Bueno, necesito. A ver, el que escribe Carolina Liberatore, que puso ahí los signos. El signo del corchete que empieza, mira, no me deja ponerlo ahí. Empieza ahí el corchete, ¿podés? ¿Estás ahí, Carolina? Hola, se nos fue. Bueno. No, Ahí lo profe. puse, profe. Bueno, y acá donde estoy señalando, no. Acá donde estoy señalando pongan, cierren paréntesis. Uno solo escribe, porque Carolina, pues si no hacemos lío. Ahí me pusieron 2 corchetes. Acá cierra el corchete. No sé cómo ponerlo ahí, profe. A ver si yo puedo. Espera. Bueno, Ahí. quedó re mal, quedó todo torcido. Bueno, no toquemos más, no toquemos más. Miren, esto último tendría que ir a continuación acá para que quede prolijito. No pongan más corchetes, por favor. Esto que escribí acá es lo mismo que esto está expresado en lenguaje lógico, esto está expresado en lenguaje matemático. Y se lee, si A, entonces B, y B, entonces C, entonces A, entonces C. Si el primero, entonces el segundo, y el segundo, entonces el tercero, entonces tengo que inferir el primero, entonces el tercero. ¿Se entiende? Esto es una ley lógica que se llama silogismo hipotético. Es lo mismo que la transitividad matemática expresada con signos lógicos. Lo importante de esto, que repito, ¿cómo se lee? Si A entonces B, este signito significa entonces, la C al revés. Si A entonces B y B entonces C, entonces A entonces C. Son todos entonces. Bueno, no importa. Si no lo podemos pensar, ahí lo puso la compañera más prolijito en el chat. Muy bien. A ver si lo puedo tomar. María Noelia, solo María Noelia. Copie y pegue en la pizarra, porfe, abajo de este zafarrancho que hemos hecho nosotros. Solo María Noelia, digo porque si todos empiezan a intervenir en la pizarra, hacemos lío. ¿Me escuchaste? Ahí está. No, pero no era así. Bueno, no importa, ya está. No hagamos más lío. Ahí está. Bueno. Acá lo puso ella más prolijamente, y quedó. La C al revés se hace con signos especiales, lo tienen en el Word, pero no importa, todavía no vamos a trabajar con esto. Bien, las leyes. ¿Qué son las leyes? Son afirmaciones, son fórmulas, ¿ven? Son fórmulas verdaderas. ¿Alguien está con el micrófono abierto? Ciérrelo, por fin. ¿Por qué son fórmulas verdaderas? Porque han sido demostradas. Se demuestran a partir de los principios. Los principios permiten inferir
ciertas afirmaciones que se siguen necesariamente de ellos, las cuales son leyes. Las leyes se expresan en el lenguaje más simple. Es decir, se expresan de tal manera que sirvan para ser aplicadas a distintos casos. Estamos hablando de leyes, Flavia, las leyes se demuestran, los principios no se demuestran. Vamos a poner un ejemplo cotidiano. A ver, suponete que el Código Penal diga no robar. Supongo que lo debe decir de otra manera, pero supongamos que sea así. No robar. No robar está expresado en un lenguaje muy amplio. La ley no te especifica que está prohibido robar un banco, está prohibido robarle el lápiz al compañero, está prohibido robar el novio a la amiga, está prohibido robar. No, ¿se entiende lo que estoy diciendo? No robar es no robar, punto. Se expresa en el lenguaje más simple. Por eso nosotros en lógica usamos las mayúsculas de imprenta donde A puede ser todo lo que ustedes quieran. Ejemplo, si es una vaca, entonces es cuadrúpedo. Si es cuadrúpedo, entonces es un animal. Entonces, si es una vaca, es un animal. Otro ejemplo, si es cuadrado, entonces es redondo. Si es redondo, entonces es un triángulo. Entonces, si es cuadrado, entonces es un triángulo. Fíjense, ahora le puse un ejemplo que es falso. No importa, lo que estamos diciendo, esta estructura es correcta, es una ley, lo he demostrado. ¿Cómo asimilación? No entiendo a qué te referís. Marianela. Profe, entonces las leyes serían esta fórmula sería el principio de la ley, de las leyes. No, estás confundiendo principio con ley. Estos son principios, hay 3 nada más. Sí. Leyes, hay 300 y pica de leyes que no vamos a ver. Yo puse una solamente, que es esta. En matemática la transitividad, que se llama de otra manera en lógica y se expresa así, pero estamos hablando de lo mismo. Son distintas maneras de decir lo mismo. Es un ejemplo de ley, nada más. Esto sí tiene demostración y se demuestra a través de los principios. Sí, eso quiero decir nada más. Bien. Finalmente tenemos las reglas. Bueno, yo voy a poner en la misma expresión matemática, si no se hacen lío, y no hacemos lío con los entonces. Bueno. Bueno, y ahora no me deja, ahí está. Una regla, miren ustedes. Una regla es una prescripción metodológica. Una regla te dice los pasos que tenés que seguir para pensar. La regla sería algo así como una receta. Una receta que te dice, bueno, haga primero esto, después esto otro. Le podríamos poner número, así se entiende mejor, si a ustedes le parecen. Esto es 1, esto es 2 y esto es 3. ¿Por qué le pongo número? Simplemente para comprender que cuando yo pienso, primero debo pensar que A es igual a B, luego que B es igual a C, para finalmente, en el tercer momento, pensar que A es igual a C. Es decir, las reglas te dicen cuáles son los pasos, cuál es el orden de los pasos para pensar, para construir después la ley. ¿Me entienden? De cada regla, la regla es lo que yo tengo en la cabeza, la regla es el orden en cómo yo lo pienso.
si tengo ese orden, entonces después lo puedo expresar bajo la forma de ley, bajo la forma de fórmula, digamos, que sirva para todos los casos de sustitución, que sirva para los perros que son iguales a las vacas, la vaca igual a, que sirva que el triángulo es igual a un cuadrado, que sirva para lo que quieran, es decir, para el ejemplo que ustedes le quieran poner. ¿Entienden la diferencia entre una regla, una ley y un principio? Ok. Sí, profe. Bien, entonces. Pensar un poquito. Bueno, pero vas a ver que no vas a tener dificultad. Cuando empecemos a trabajar con esto no van a tener problema. La ley, piensen que la ley siempre es una fórmula. La ley de la gravedad, espacio por velocidad sobre tiempo, es la fórmula, ¿sí? Que es verdadera porque Newton demostró que eso es verdad, ¿no? Escribió toda una teoría para mostrar que eso es verdad y que cada vez que apliques esa ley va a estar bien hecho. Ahora, ¿cómo llegó a la ley? Y bueno, tuvo que tener cierto orden en la cabeza para llegar a esa ecuación, espacio por velocidad sobre tiempo. Nada más que esto, ¿se entiende? Bueno, pongo un ejemplo de ley empírica, pero bueno, estamos en el caso de las leyes formales. Bien, la lógica entonces nos proporciona principios, leyes y reglas para razonar correctamente. ¿Qué es razonar? Voy a dejar de compartir, así los veo, porque si no me aburro. A ver quién está ahí. Bien. Razonar. Razonar es una forma muy particular de pensar. Perdón, profe. Sí. Bueno, repitan, la lógica nos da, que dijo, leyes, reglas y principios para razonar correctamente. O sea, esos tres elementos que recién vimos, principios, leyes y reglas, para razonar correctamente. Ahora vamos a ver qué es razonar, porque no siempre cuando pienso estoy razonando. Pensar, yo puedo pensar lo que quiero, ¿sí? No siempre que pienso estoy sacando conclusiones, ¿sí? El razonamiento es el producto terminado de la razón. El razonamiento es el pensamiento del cual se puede extraer una conclusión. Si no hay conclusión, no hay razonamiento. A ver, si yo hago una asociación de ideas, vieron que, por ejemplo, una de las técnicas que usan algunos psicólogos, ¿no? Bueno, pienso esto y después pienso otro y después pienso esta otra cosa y esto me lleva a pensar tal y cual cosa. Bien, estoy pensando, simplemente estoy pensando. Yo no saqué ninguna conclusión. Ahora, si de todo eso que pienso digo, bueno, por lo tanto, quiero matar a mi madre. ¡Wow! Como diría Freud, después de que hace psicoanálisis, ¿no? Bueno, entonces, por lo tanto, bueno, ahí hay un razonamiento. Quiere decir que extraje una inferencia, ¿no? Una inferencia quiere decir pasé de pensamientos previos a una conclusión. Eso significa. Ahí sí tengo un razonamiento. Entonces, la lógica no se va a ocupar de los pensamientos, sino solamente de aquellos pensamientos que son razonamientos, es decir, donde se extrae una conclusión. Ahora bien, principios y leyes y reglas para razonar correctamente. Una cosa es lo correcto, sinónimo de válido, corrección y validez es lo mismo, son sinónimos, de lo mismo que incorrección o invalidez son sinónimos. Y otra cosa es la verdad. La verdad tiene que ver con lo semántico, con el significado. La verdad tiene que ver con el contenido. Cuando yo hablo, ustedes pueden decidir si lo que digo es verdadero o falso porque ustedes están entendiendo el contenido.
No estoy hablando en una lengua que no se pueda descifrar. Se va entendiendo las palabras, el significado de mis palabras, y entonces ustedes dirán, bueno, ¿es verdad o es mentira? Entonces, en principio, digamos que el contenido me permite decidir si es verdadero o es falso un enunciado. Pero la validez tiene que ver con otra cosa. La validez o invalidez tiene que ver con la estructura, tiene que ver con el orden, tiene que ver con el modo en cómo se relacionan esos enunciados para hacer posible la conclusión. A ver, volvamos. Un razonamiento, si yo lo quiero definir, es un conjunto de proposiciones, ustedes ya saben lo que es una proposición, es un conjunto de proposiciones relacionadas de tal manera que de una o más de ellas llamadas premisas se desprende otra llamada conclusión. Es decir, que un razonamiento tiene premisas que son el precedente de la conclusión, que es lo que se sigue de todo eso anterior. ¿Comprenden? Un razonamiento puede tener una sola premisa. Por ejemplo, todo cambia. Por lo tanto, mi cuerpo cambia. Bueno, tiene una sola premisa, todo cambia, ¿ven? O puede tener muchas premisas. Los perros ladran. O no, puedo decirlo así. El caniche ladra. El bulldog ladra. El mastín alemán, así, mastín, no sé qué, ladra. El Rottweiler ladra. Por lo tanto, todos los perros ladran. Fíjate, tiene un montón de premisas. Puede haber 20.000 premisas, no importa cuántas. Lo que sí tiene que haber es una sola conclusión. Entonces, esos enunciados precedentes se llaman premisas y el enunciado al cual se llega se llama conclusión. ¿Se entiende? Ahora, esos enunciados precedentes que llamamos premisas tienen que tener un determinado orden para que un razonamiento sea válido. Si no tiene ese orden, obviamente es inválido. Digo, hay un orden que es el correcto y la lógica me va a enseñar cuáles son esos órdenes, cuáles son esas relaciones válidas entre premisas y cuáles no. Por ejemplo, lo que vimos recién, a ver si puedo otra vez compartir pizarra, seguramente debe estar escrito, mira. Profe, perdón, entonces las premisas tienen que tener un orden correcto para que sea válido. Claro, para que sea válido. Para que sea válido. Mirá acá la pizarra, en la regla esta, 1, 2 y 3 dijimos, ¿no? Si yo respeto este orden, por eso la regla me dice cuál es el orden, la receta, la regla, ¿no? Primero esto y después esto, ordenado de tal manera. Repasemos un poquito. Mirá, la B oficia de puente, ¿no es cierto? Es lo que es el puente que me permite pasar del primero al último en la conclusión. ¿Lo ven esto? Por eso es transitividad. Se transmite la condición. Si A tiene esta condición y la misma condición tiene C, bueno, entonces la primera es igual a la segunda, a la tercera. ¿Ven? Este es un orden correcto. Es válido. Válido significa la forma, la estructura es correcta. Esta estructura es válida. Ahora, si yo altero ese orden, por ejemplo, ponele que piense que B es igual a A y que B es igual a C
Entonces, C es igual a A. Mirá lo que pasó. Tomemos el cursor, así se ve. Yo acá alteré el orden. ¿Ven que alteré el orden? Mirá dónde está la B. Está mal. La lógica que te va a decir, mira, ordenaste mal, esto es inválido. No es correcto. Está mal construido, digamos, ¿no? La estructura es incorrecta, independientemente de la verdad o de la falsedad. Digamos, esto es válido, es correcto, es un orden correcto, esto es inválido, ¿sí? Así funciona la lógica, te va a determinar cuándo el orden es correcto y cuándo no. Es inválido exactamente por el orden. ¿Por qué? Porque la validez o invalidez tiene que ver con la estructura y no con el contenido. Silvia, sí. Perdón. Profe, en ese caso podría ser, por ejemplo, dos premisas que son verdaderas y una conclusión falsa, por ejemplo. Sí, sí. Puede ser todo verdadero, puede ser todo falso. Es independiente. Ah, está bien. ¿Sí? Sí. Mira, vamos a intentar. Esto sabemos que es inválido. ¿Están de acuerdo conmigo que es inválido esto? Sí, profe, ¿inválido es sinónimo de falso? No, lo acabo de decir. Lo falso y lo verdadero tienen que ver con el contenido. Ahí está. La validez o invalidez tiene que ver con la forma, con la estructura. Te voy a poner un ejemplo de matemática para que sea más claro. A ver, la matemática te dice que 2 más 2 es 4. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Bueno, menos mal. Acepto entonces el sistema numérico, el sistema aritmético de Peano, que es el que usamos nosotros, los principios de los que parte Peano, el 0 es un número, la sucesión de números es infinito, bla, bla. Yo acepto esos principios y entonces una de las consecuencias que se sigue necesariamente de eso es que 2 más 2 es 4. Y a todos la cuenta nos tiene que dar igual, 4. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo mezclo las cosas? Y te digo que 2 perros más 2 flores son 4. ¿En qué me equivoqué? Que perros y flores no son las mismas cosas. En el contenido. En el contenido. Exacto, me confundí en el contenido, mezclé las cosas. ¿Se dan cuenta? O sea, la matemática no se equivocó, el sistema, el sistema de operaciones que hice está bien. Me equivoqué ¿cómo se dice? En la aplicación. Yo creo que habíamos contado acá con la regla de 3 simples, ¿se acuerdan? Acá fue, no me acuerdo, díganme si sí o si no. No, profe. ¿No? Mira, y ahora te doy la palabra, Martina, déjame terminar esto. Cuando a nosotros nos enseñaban la regla de 3 simples, ¿no? A ver, eso lo sabe cualquier pibe, no hace falta estar en 7º grado para darse cuenta que si tengo más plata, compro más caramelos, si tengo menos plata, compro menos caramelos, a más, menos, listo, ya está. Ahora, ¿en qué me equivocaba yo cuando empezaba con estas cosas? En mezclar las categorías. Es decir, mezclar los kilos con las naranjas, con el verdulero, con el minuto, segundo, etcétera, ¿no? Entonces te decían que estaba mal, el problema estaba mal planteado. Bueno, mal planteado que no estaba mal pensado en términos formales, ¿no? Lo que estaba mal era en la aplicación, en mezclar categorías. Eso es el contenido, una cosa es el contenido y otra cosa es la estructura, la forma. La validez o invalidez tiene que ver con la forma, con la estructura, independientemente del contenido. Mira, acá tenemos, perdón, había alguien que quería
decir algo, que yo dije ahora te doy la palabra y seguí hablando. ¿Quién era? No, era yo, profe, pero era para decir eso, que es como cuando cargas mal una fórmula en Excel, te da inválido porque hay un error en el contenido. Ajá, bueno, bien. Mira, ¿están de acuerdo que esto es válido y que esto es inválido? Sí, profe. ¿Se Sí, sí. entiende por qué, no? Sí, por la Bien, estructura. exacto. Ahora, fíjense cómo es independiente de la verdad o de la falsedad. Yo puedo decir acá, esto es válido, voy a buscar un ejemplo que sea válido pero es falso. Si es perro, entonces es cuadrúpedo. No, perdón, algo que sea todo falso. Si es perro, entonces maulla. Si maulla, entonces es una rosa, por lo tanto, si es perro, entonces es una rosa. Miren ustedes, sigue siendo correcto, es válido y sin embargo, todos sus enunciados son falsos. La primera premisa es falsa, la segunda premisa es falsa y la conclusión también es falsa. O sea, la validez es independiente de la verdad. Pensemos este ejemplo, que es inválido, pongámosle un ejemplo que sea todo, que sea inválido, pero todo verdadero. Si es perro, entonces es un ser vivo. Si es perro, ¿eso es verdad? Si es perro, es un ser vivo. Sí. Sí, sí. Si es perro, fíjense, se repite B acá. Si es perro, entonces es cuadrúpedo. ¿Es verdadero? Perfecto. Sí, sí. Ok. Mira la conclusión. Si es cuadrúpedo, entonces, perdón, si habíamos dicho acá, ya me olvidé, si es perro, entonces Perro, perro es... era la B. Es Cuadrúpedo. cuadrúpedo, está bien, profe. Ok, si es cuadrúpedo, entonces es un ser vivo. ¿Es correcto? Sí. Sí. Bueno, ahí está, mira el ejemplo. Te puse un ejemplo donde todos los enunciados son verdaderos, tanto las premisas como la conclusión son verdaderos, y sin embargo es inválido. Inválida, claro. ¿Se dan cuenta? Es como, y acá tengo un ejemplo que es válido, pero un razonamiento que es válido y sin embargo hemos encontrado un ejemplo falso, con premisas y conclusión falsa. Eso muestra que la verdad y la validez no son la misma cosa. Sin embargo, hay una relación, una única relación entre la verdad y la validez. Y esto escríbanlo tipo machete, para que lo tengan siempre presente. Voy a sacar la pizarra si los veo. Bien. Y dice, parece la canción, ¿cómo empieza esa canción? Y dice, ¿cómo era? Ahora me acordé. Bueno. Profe, la verdad y la validez no son la misma cosa, pero que hay una única cosa que los une. Una sola relación, y es Una la sola. siguiente. Si un razonamiento es válido, y además sus premisas son verdaderas, su conclusión necesariamente es verdadera. Y esta es la única relación que hay entre la verdad y la validez. Es la única. Si la estructura entonces es correcta, pero además tiene que tener las premisas verdaderas para que efectivamente la conclusión lo sea. Ambas cosas. La lógica intentará mostrar cuáles son esas estructuras correctas, ¿no?
y la ciencia intentará llenarlas con contenido verdadero para que garantizarse la verdad de la conclusión. ¿Se dan cuenta? ¿Conocen el caso Semmelweis? ¿Alguna vez escucharon hablar de esto? No. Esto está en la historia de la medicina e ilustra perfectamente, lo escribe Hempel, un lógico que con este ejemplo muestra cómo funciona o cuál es esta fusión, si ustedes quieren, entre la lógica y su aplicación en la ciencia, ¿no? Yo no me acuerdo en qué año fue, 1700, pongamos, algo así, no me acuerdo bien, o 1600. Samuel Semmelweis era el director del Hospital de Viena y tenía la tarea de, bueno, administrar el lugar, el hospital, pero además atendía pacientes, atendía parturientas, trabajaba en la morgue, tenía distintas funciones. Empiezan a advertir los profesionales del hospital que las parturientas, las mujeres que venían a dar a luz al hospital, después de dar a luz, contraían una infección muy importante, fiebre, una infección que no podían detener y morían. Y ellos podían salvar a los niños, pero no a las mujeres. El tipo, muy preocupado por esta situación, ensaya distintas hipótesis, ¿no? Una de ellas podría ser la posición del parto. La posición era, decían que de cúbito dorsal podía provocar una, no sé, qué cosa en el cuerpo de la mujer y entonces finalmente, bla, bla, bla. ¿Me están escuchando? Ah, se escucha bien. Sí, sí, sí. Sí, perfecto, profe. Otra Sí, profe. hipótesis, otra hipótesis podía ser el cura. Obviamente que el tipo no pensaba que, pero bueno, ensayó esta hipótesis, ¿no? Que el cura, que entraba todas las mañanas a la sala de las mujeres, con incienso hacía la bendición, les daba la bendición, qué sé yo, y dice, bueno, a lo mejor esto produce un efecto psicológico que hace que las mujeres entren en pánico y desarrollen una reacción, finalmente se mueren. Ensaya una serie de hipótesis y trata de probar estas hipótesis. Entonces separa, ¿no?, en grupos a las mujeres parturientas en distintos pabellones para probar a ver cuál de estas es la causa real de la muerte. En un pabellón, entonces, le prohíbe la entrada al cura, ¿no? Y ensaya el siguiente razonamiento. A ver, si las mujeres mueren por causa del sacerdote, en realidad, bueno, es más complejo, no es causa del sacerdote, sino por toda esta cuestión de que producía, bla, 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 ¿no? Si las mujeres mueren por esta situación, si yo le prohíbo la entrada al sacerdote, entonces las mujeres dejan de morir, ¿estamos de acuerdo? Eso en lógica es una ley que se llama modus tollens. Si A, entonces B, y no B, por lo tanto no A. Es una ley lógica. La lógica te dice, mira, cada vez que pienses así, está bien. Bueno, le prohibió la entrada al cura, pero las mujeres seguían contrayendo la infección y se morían. O sea que esa no era la información verdadera, ¿no? No era la causa de la muerte. En otro pabellón, algunas internas daban a luz en otra posición, los médicos las ubicaban en otra posición para probar si efectivamente esa era la causa de la muerte, ¿no? Sin embargo, seguían muriendo. Ensayó varias hipótesis hasta que finalmente esta segunda sería, si las mujeres mueren por causa de la posición en el parto,
evito esa posición en el parto, por lo tanto, las mujeres dejarán de morir. Otra vez un modus tollens. Si A, entonces B, y no B, por lo tanto, no A. No funcionó. Después de algún tiempo, un colega de él, que había estado manipulando cadáveres, se corta con un escarpelo del bisturí y contrae los mismos síntomas que las mujeres. Curiosamente, empieza con fiebre y los mismos síntomas, finalmente muere este médico y, exacto, una sepsis. Entonces, ¿qué pasa? Semmelweis empieza a relacionar estos síntomas de su compañero con los de las mujeres y empieza a investigar por allí, sospechando que había una bacteria justamente que estaría en ese escarpelo o en la sangre, que era la que producía la infección. Y efectivamente descubren, un tiempo después, que la materia cadavérica, en la materia cadavérica, las bacterias siguen viviendo a pesar de la muerte, que era algo que no se sabía hasta ese momento. Se creía que la persona muere y las bacterias mueren junto con la persona, y esto no es así. Por eso, la única asepsia que tenían era lavarse las manos con jabón, y ellos lo hacían. Lo que pasa es que ustedes saben que ante, digamos, en una situación donde hay sangre, en un quirófano, etcétera, hay que limpiarse con ¿cómo se llama? Con químicos específicos que matan todas las bacterias, ¿no? Bien, dice sanitizar, ya en el lenguaje técnico. Molto bene. Bien. Gracias a este descubrimiento se consigue la fórmula para sanitizar, dije bien, como explica Yael. Muy bien. Ahora volvamos a la lógica. Si las mujeres mueren por causa de la bacteria XX y yo elimino esa bacteria, entonces las mujeres dejan de morir. ¿Estamos de acuerdo? A, entonces B, no B, por lo tanto no A. Sigue siendo un mismo modus tollens. Con la diferencia que sigue siendo un modus tollens, sigue siendo una estructura correcta, pero las premisas son verdaderas ahora, porque se descubrió la verdadera causa. Si las premisas son verdaderas, ni siquiera tiene que probar en ningún pabellón mujeres para ver si efectivamente eso sucede. Inmediatamente se elimina la causa de la muerte, lo que muestra que, entonces, es la única relación entre la verdad y la validez. Si un razonamiento es correcto y sus premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente es verdadera. ¿Se entiende? El resto de las opciones puede pasar, ya lo sabemos, puede ser válido, puede ser correcto y todo falso, correcto y todo verdadero, pero lo que nunca puede pasar es que siendo correcto y teniendo premisas verdaderas, la conclusión sea falsa. Es decir, lo que nunca puede pasar es que ese modus tollens que planteaba Semmelweis, cuyas premisas sean, si las mujeres mueren por causa de la bacteria y elimino la bacteria, nunca puede pasar que las mujeres sigan muriendo. Eso jamás. ¿Por qué? Porque la estructura es correcta y las premisas son verdaderas. ¿Se entiende? Pipí cucú, Angelina, pipí cucú. Muy bien. Esta es la única relación entre verdad y validez. Entonces, yo les propongo que, no ahora, porque ya me cansé, ya está. Hay ejercicios en el libro de Marta Finardi para que ustedes puedan hacer. Yo les señalo nada más. A ver si se animan. Quiero decir, explico una última cosita, si lo pueden hacer y los corregimos la clase que viene.
Entonces, sabemos que los razonamientos tienen premisa, tienen conclusión, ¿verdad? Y hay algunas locuciones, hay algunas palabritas que me indican que lo que sigue es una premisa o que lo que sigue es una conclusión. Por ejemplo, locuciones que se llaman indicadores de conclusión o expresiones derivativas. ¿Cómo indican esto ustedes, que lo que sigue es una conclusión? Por lo tanto, por consiguiente, se infiere que, y la palabra luego, no sé si sabían que luego significa, se desprende que, muy bien, no sé si para finalizar no me suena porque yo puedo estar dando un discurso finalizando sin conclusión y el entonces no es indicador ni el debido tampoco. Entonces, la palabra luego significa dos cosas. Luego significa después en nuestro idioma y luego significa por lo tanto. Cuando Descartes decía pienso, luego existo, estaba diciendo pienso, por lo tanto existo. ¿Sí? Cuando aparecen estas expresiones, son indicadores que lo que sigue es una conclusión. ¿Está claro? Pero hay indicadores de premisas. Obvio. Ya que, puesto que, dado que, porque, todos esos son indicadores de premisas. Si yo digo, dado que todos los hombres son mortales y puesto que Sócrates es mortal, se sigue que Sócrates es hombre, por ejemplo. Bien, a partir de, no necesariamente, porque a partir de podría no inducir a ninguna premisa. Bien. A veces hay estas expresiones y a veces no. Entonces yo tengo que leer y darme cuenta donde el ejercicio, ahí te doy la palabra, Silvia. El ejercicio dice, en los siguientes razonamientos, estoy en la página 27, señale premisas, conclusión, indicadores de premisa y conclusión si los hay. A veces los razonamientos no están ordenados, empieza una conclusión y siguen las premisas. Todos entendieron, dado que Celeste comprendió y Carolina también. Mira, y empecé con la conclusión. ¿Se dan cuenta? Silvia. Sí, profe, yo le quería preguntar, ¿vio de los indicadores de premisa? ¿Son diferentes los de lo que son de las premisas a lo que es la conclusión? Por supuesto. ¿Difieren? Sí, sí. Difieren. O sea, puede estar modificado el orden entre la conclusión y las premisas, pero los indicadores son diferentes. No sé siempre. Si sí. El porque, por ejemplo, siempre es de premisa, el dado que siempre es de premisa, el ya que siempre de premisa. En cambio, cuando digo por consiguiente, siempre es de conclusión. Claro. Y algunas expresiones que nosotros usamos en general, hola, ay, los niños de Camila, qué bonitos, ay, qué lindos que son. Bueno, no los aburro más con esto, así que van a hacer la tarea, ¿sí? Para la clase que viene de esta página, fíjense que hay dos ejercicios que ya pueden hacer, que es el 7 de la página 27, 28 y 29. A ver. Ah, no, el 8 no lo pueden hacer porque todavía no hicimos clasificación de razonamientos. Hagan el 7, a ver, perdón, el 7, el 8 no, el 9 y el 10. O sea, se saltean solamente el 8, que es clasificación de razonamientos, que lo vamos a ver la clase que viene. Profe, una consulta. ¿Sería de la página 27 el ejercicio 7, 9 y 10?
exacto. Perfecto. Lo corregimos en la próxima clase. Silvia, ¿querés decir algo? No, profe, me quedó levantada la mano, disculpe. Me salió. Bajemos la mano. Les consulto, ¿hay grupo de WhatsApp? Bueno, acá Ayelen quiere el grupo. Bueno, yo los quiero despedir. Yo me voy a quedar un ratito más. Voy a cerrar la grabación, así no